Hola, ¿qué tal? Soy Marta de Canto con Clase. ¿Cómo va la desescalada o la no desescalada? Pero bueno, al menos ya parece que falta menos para poder volver a ensayar, a actuar. Al menos crucemos los dedos y sobre todo a usar los micrófonos. Pero claro, como son instrumentos de proximidad a la boca, tendremos que tener cuidado especial con la limpieza, higienización de los micros y todos sus accesorios. Posibles soluciones si tenemos que utilizar micrófonos que no son el nuestro. Por tanto, tendremos que tener cuidado especial si son micrófonos compartidos. Es más, es preferible no usarlos. Pero en caso de que sea necesario, porque estamos tocando en un concierto donde hay una empresa de sonido que pone los micrófonos y nosotros no tenemos micrófono, o un karaoke, que de momento no estarán abiertos, o una sala de ensayo, o una sala de locución para anuncios, lo que sea. Pues factores que tendremos que tener en cuenta es que, por ejemplo, en superficies el virus, si es metal, tarda 6 horas en desaparecer, y en ropa y plástico son 48 horas. Por tanto, si tenemos que utilizar los mismos micros y los podemos dejar descansar, tenemos que tener en cuenta estas 6 horas para el metal y 48 horas para la ropa y plástico, tela y plástico. Posibles soluciones para el tema de la microfonía. Uno, y la que siempre voy a repetir, es que cada cantante tenga su propio micrófono y sus propios accesorios y sus propias cajas de guardado, ¿vale? Las rejillas, esta parte de aquí, y las espumas que van dentro se pueden comprar y cambiar en caso de que sean varios cantantes las que las usen, o uno mismo y las quiera cambiar por temas de higiene, por temas del virus, lo que sea. Se pueden comprar accesorios, se pueden comprar repuestos. En tiendas de música especializada no hay problema. Accesorios como los antipop, como los recintos para evitar los rebotes, las pantallas, los cubridores de antiviento, las espumas antiviento. Todos estos accesorios deberemos tenerlos muy limpios. Después os enseño los productos con los que los podemos limpiar para no dañarlos, ¿vale? Porque no cualquier cosa sirve. También iremos con especial cuidado con las cajas de guardado, ¿vale? Las case. Yo en este caso, por ejemplo, mi micrófono, el Shure 58 de toda la vida, el que uso para los ensayos que no conciertos, me fabriqué mi propia caja con un tupper, lo forré por dentro y guardo el estuche dentro, porque esto me parece muy endeble solo para llevarlo. Así que con esto le puedo pegar porrazos mil y no se abolla. Materiales de limpieza. Alcohol etílico, que es el que podemos encontrar en las farmacias. Si la gradación es muy alta, lo disolveremos en agua para que no sea tan fuerte. Alcohol isopropílico. El alcohol isopropílico es el de productos de limpieza. Hay productos especializados de alcohol isopropílico y yo no he podido encontrar en mi barrio porque están agotados. Y se tenía que pedir y todo, tardaba un montón en llegar. Y tampoco lo voy a usar en casa, así que tampoco. Síndrome de Diógenes, el mínimo indispensable. Hay productos especializados de limpieza para microfonía. He encontrado uno solo en Zuman y uno en Amazon. Os pondré los enlaces abajo en la descripción del vídeo para que los tengáis. Hay poca cosa, hay un montón de limpiadores de faders, de instrumentos de metal, de guitarras, de lo que sea, pero para microfonía hay poca cosa porque realmente tampoco es necesario teniendo otros productos que tenemos más a mano. En referencia a la limpieza de micrófonos, tenemos dos tipos de microfonía. Uno, los que van ensamblados, la rejilla va ensamblada y no se puede desmontar. En este caso es un micro de condensador, pero podría ser un dinámico, no pasa nada. Y el otro, el que sí, que se puede desmontar, ¿vale? Va enroscado, lo desmontáis y entonces con unas pinzas, o si tienes los dedos muy pequeñitos, como es mi caso, pero bueno, ahora no puedo, así que lo puedo coger. Sacamos la espuma de dentro porque también se puede limpiar aparte. ¿Cómo limpiaremos esto? Os he grabado un vídeo más en detalle, pero la espuma
se puede lavar a mano, siempre a mano, nada de lavadora y nada de lavaplatos porque son muy finas y muy delicadas y se rompen enseguida. Iremos con cuidado con las pinzas también. Pues lo podemos lavar a mano con jabón de manos, con jabón de lavar platos y sobre todo, muy importante, lo dejaremos secar 48 horas mínimo para que no haya nada de humedad cuando lo volvamos a montar en el micro y cerrar el micro. Muy importante, que no quede humedad. Nunca lo limpiaremos con alcohol etílico o isopropílico. Nada, agua y jabón, punto, y que se seque bien. Importante en los micros que se pueden desmontar, la cápsula y la membrana. Nunca las limpiaremos por muy sucias que estén. Es algo que tiene que hacer el servicio técnico porque son súper delicados. Todo lo que es el aparato eléctrico, membrana, cápsula y membrana, son muy delicadas y se podrían dañar muy fácilmente. En micrófonos que no podemos desmontar la rejilla, limpiaremos con alcohol, si es de alta gradación disuelto en agua, con un trapo, con muchísimo cuidado de que el líquido no vaya a la cápsula y a la membrana, sobre todo la membrana, ¿vale? Así que secaremos bien, que esté muy escurrido el trapo y nunca limpiaremos con sprays, sobre todo los que no se pueden desmontar, ya que el spray por la presión seguro que el líquido acabaría yendo a la cápsula y a la membrana y no es lo que queremos, incluso el circuito eléctrico, y no es lo que queremos porque se estropearía seguro. En el caso de las rejillas que sí que se pueden desmontar, simplemente con agua con un poco de jabón, un poquito, no hace falta mucho, y un cepillo de dientes o un cepillo pequeño que tengamos por casa, se limpian tranquilamente por dentro, por fuera, para eliminar los restos de suciedad, de maquillaje, de exhalación, de tierra, de arena que podamos tener en las rejillas. Todos los restos que se acumulan en las rejillas de los micrófonos, tanto desmontables como no, a la larga pueden variar la respuesta en frecuencia de los micrófonos, porque van cubriendo el sonido, por tanto es importante tenerlos limpios. Otra solución que podemos usar estos días para evitar la propagación de virus son los protectores de viento, las pantallas de viento. Yo no tengo, os dejaré una foto de un concierto que realicé donde tuve que utilizar una por un tema de exceso de viento, que era en la playa, y me pusieron el equipo de sonido, me dio una para que la pusiera en el micrófono. Son como estas espumas que van dentro de las rejillas, pero más grandes y se ponen por fuera, es decir, se pondrían aquí fuera. No le voy a poner porque no es la adecuada, pero se pondrían fuera. Al igual que las espumas que van dentro de las rejillas, las espumas para vientos o las pantallas protectoras de viento son más o menos gruesas, pero también las lavaremos a mano con jabón, ni lavadora, ni lavaplatos, ni alcoholes, ni productos de limpieza agresivos. Agua, jabón y los dejamos secar igual 48 horas o más hasta que estén completamente secas para evitar poner humedad en el micrófono. El uso de las pantallas protectoras para vientos no solo es para el viento, a veces es para actuaciones en exteriores o grabación en exteriores, para lluvia fina, tierra, arena, va muy bien para evitar que entre dentro del micrófono, así que para otros usos también nos pueden servir. En este caso, en el caso de la propagación de virus, tendremos una espuma para cada cantante, en el caso de que el micrófono sea multiuso para diferentes cantantes, una para cada uno y la iremos cambiando, ¿vale? Y las lavaremos siempre. Podemos tener varias por cantante también o lo que necesitemos. La parte negativa del uso de estas pantallas protectoras antivientos será la modificación del sonido. Sobre todo se atenúan los agudos por encima de 5 kHz y se acrecentan los graves por el tema del efecto de proximidad. ¿Cómo lo solucionaremos? Con ecualización, ¿vale? Probaremos el sonido e intentaremos ecualizar para equilibrar este sonido y que sea lo más real como si no tuviera la pantalla protectora. Estos días se está investigando y como ultimísima solución ofrecen la solución de poner film encima de la rejilla. Es decir, no dentro, sino por aquí encima. Cada cantante tendría su film y después se retiraría, se tiraría
Nunca le haríamos agujeros, pues entonces no sirve de nada. No lo pondríamos ni demasiado estirado, ni haciendo arrugas para evitar los sonidos y los crujidos, ni el film debe ser muy grueso, ¿vale? Para evitar estos sonidos de plástico. Si hemos dicho que las pantallas para vientos modifican el sonido, esto ya ni os cuento. Esto evidentemente se carga el efecto de proximidad de los micros muy direccionales, atenúa graves, agudos y todo, y por lo que me he podido informar, los medios, las frecuencias medias son las menos modificadas. Pero bueno, yo esto no lo uso. Pero bueno, en caso de extrema necesidad sí. Pero bueno, no es la mejor opción. Si vamos a usar esta opción última, que es filmar el micro, y toda la modificación de sonido que va a conllevar, tendremos que hacer una prueba de sonido cada vez que lo filmemos para diferentes cantantes o para quien lo necesite, para ecualizar el sonido resultante y que sea lo más fiel posible a un sonido que resultaría si no pusiéramos el film. Pero bueno, será complicado. Y bueno, nada más, esto es todo. Espero que os haya sido útil. Os dejaré los enlaces de los productos de limpieza en la descripción del vídeo. Si tenéis preguntas, comentarios, si me podéis comentar cosas que no he dicho y que serían de utilidad, adelante, para eso estamos. Muchas gracias y que vaya muy bien el desconfinamiento. Chao.